Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, a grabar la clase final de hojas de estilo. Vamos a hacer un pequeño repaso primero por por algunas etiquetas que podemos aplicar a estilo. Acá les tenemos un cuadrito resumen que también lo tienen en el apunte de teoría. Por ejemplo, acá en este cuadrito dice que para las fuentes, o sea, para las letras, nosotros podemos aplicar un color, el atributo color, que puede ser un número en hexadecimal, puede ser un número con RGB, o puede ser el nombre de un color, como ya habíamos visto, cualquiera de los colores posibles. También vemos que a una etiqueta font se le puede aplicar un size, o sea, el font size determina el tamaño de la letra, por ejemplo, 12 puntos, X large, extra large, o sea, estas son distintas tamaños que se le pueden aplicar a la letra. En definitiva, estas son todas etiquetas que se le puede aplicar a las letras, ¿sí? O sea, siempre estamos hablando del texto. Por ejemplo, acá sería doble X, doble small, small, bueno, distintos tipos de tamaño, o podría ser, como es acá, una unidad en CSS. Pueden ser en píxel, puede ser en puntos. Generalmente cuando es letra es PT, que es punto. Y estos son los distintos tamaños. Otra cosa que se le puede cambiar también es el font family. El font family aplicado a la fuente lo que me determina es el tamaño de la letra. Por ejemplo, acá si tenemos font family dos puntos, acuérdense que siempre se separa con dos puntos el atributo del contenido. Arial como helvética quiere decir que va a aplicar Arial. Si no encuentra el Arial va a aplicar helvética. Si no encuentra helvética va a aplicar el tipo de letra por defecto, que generalmente es Times New Roman, pero también depende de eso del sistema operativo y de un montón de otras variables, inclusive el idioma y todo eso. En este caso, por ejemplo, vemos que, bueno, este está mal el ejemplo acá. Acá es font family, no sé por qué dice font size, porque el font family acá sería fantasy, o sea, porque aplica la letra de tipo fantasy. Acá hay algunos tipos de letras ya predeterminados. Por ejemplo, puedo poner serif, sans serif, cursive, que lo pueden probar ustedes, que son distintos tipos de letras ya preestablecidos. De hecho, acá en el ejemplo estaba el fantasy, que es uno de los 5 preestablecidos. Y si no, el tipo de letra propio que viene dentro del sistema operativo, que es como dice acá, ¿no? Todas las fuentes habituales que están cargadas en el sistema operativo. Después tenemos el font weight, que es el ancho de la letra, que puede ser normal, negrita, más clarita, y tiene valores que van de 100 en 100, pueden ser 100, 200, 300, o sea, no 101, de 100 en 100, donde por ejemplo, para que ustedes tengan idea, acá abajo les da como referencia que si ponen font weight 2.400, lo mismo que poner font weight 2. Normal, o sea, sin negrita, sin nada. Si ponen font weight 2.700, es como si pusieran en negrita, ¿sí? En bold. ¿Está bien? O sea, eso para que tengan una idea, si lo ponen con numeración, a qué número corresponde cada valor. Font style es el estilo de la letra que quieren aplicar. En este caso tiene normal, itálica y oblique, que son más o menos lo mismo. La letra aparece inclinada. Ahora vemos, eso habíamos dicho que eran aplicados a letras, a fonts. Ahora vamos a ver algunas etiquetas. Hay muchísimas más etiquetas, ¿no? Pero estas son algunas. Por ejemplo, si le queremos aplicar a los párrafos. El line height es el alto de la línea, ¿sí? El alto de una línea, por ejemplo, line height 12 píxeles, quiere decir que la línea sobre la que estoy escribiendo tiene un alto de 12 píxeles. Obviamente, todo lo que va a hacer va a aumentar el espaciado entre líneas, ¿sí? Normal quiere decir que viene con el espacio normal que lo determina el tipo de letra. Text decoration es si quiero poner sin ningún tipo de decoración, subrayado, sobre rayado, o sea, con la línea encima, o tachado, que sería una línea a lo largo. Por ejemplo, text decoration none, text decoration underline, esos serían los que nosotros venimos usando hasta ahora, pero yo quisiera poner tachado, le pongo text decoration line through. ¿Está bien? Text align es hasta dónde queremos alinear el texto. En este caso las variantes son las mismas que teníamos en HTML, más el justificado, que me permite justificar ambos márgenes. Entonces yo puedo poner text-align igual right. Obviamente a no cualquier etiqueta. Acá estoy aplicándosela a párrafos. ¿Está bien? Text indent es el margen o la indentación que deja a partir de la izquierda. Siempre se da en unidades de CSS. Por ejemplo, acá 2 inch quiere decir 2 pulgadas. No es muy usado porque las pulgadas no tienen una visualización real en la vida real en la pantalla. Entonces generalmente se usa píxeles, que es más fácil de identificar. 10 píxeles sería el margen que debe dejar, o la indentación o el sangrado que debe dejar a la izquierda antes de empezar a escribir. Text transform pueden ser estos 4 valores.
Capitalize quiere decir que la primera letra aparezca en mayúscula y el resto en minúscula. Uppercase, todo en mayúscula. Lowercase, todo en minúscula. Y none, que no aplique ningún texto de transformación, que lo haga comúnmente como viene ya escribiendo. Ahora vemos los estilos que se pueden aplicar a los fondos. Por ejemplo, background color es un color de fondo. Y acá tenemos dos ejemplos, uno con el nombre de un color y otro con el color en hexadecimal. Background image es la imagen que le quiero poner de fondo. Fíjense, en background image acá pongo la palabra URL y entre paréntesis, esto puede ir entre comillas inclusive, el nombre de la imagen. Si hubiera una ruta, acá por ejemplo la tienen, acá le estoy diciendo que vaya a un sitio web, a x.com, y de ahí saque fondo.gif. O sea que acá me está trayendo una imagen de otro lugar, de otro sitio. Si estuviera en otra carpeta dentro del mismo sitio, acá tengo que poner toda la dirección y después agregar marmol.gif, por ejemplo. Esto estaría mal porque uno trata de no ponerle nombres a los archivos que tengan acentos o que tengan ñes o algo por el estilo. Bien, después vemos atributos que se pueden aplicar a las cajas. HTML trabaja con el concepto de caja. Un párrafo es una caja, una div es una caja y a su vez puede tener varias cajas adentro que serían, por ejemplo, cada una de los párrafos. Ese es el concepto de caja. Una caja, la misma página es una caja. Una página, puede tener un margen izquierdo, un margen derecho, un margen de arriba y ahora vamos a ver en la otra hoja un margen de abajo con margin bottom. Entonces acá tenemos la unidad en un centímetro, 0,5 pulgadas, acá sería 0.5, depende también de cómo esté la configuración regional del equipo, pero siempre se pone 0.5 inch o IN. Puede ser un porcentaje también, o sea que sea el 5% del ancho total, que me lo deje como margen. En este caso es margen derecho, así que sería del ancho total que deje un 5% como margen, ¿sí? Y acá teníamos entonces lo que decíamos recién, el margin bottom, que es el margen de abajo. Padding, como habíamos visto cuando vimos tabla, son las distancias que dejan entre el contenido de un objeto y su límite. Por ejemplo, si era una celda, yo a una celda podría aplicarle padding left, a una celda de una tabla. En ese caso, padding left es el margen que hay a la izquierda, dentro de la celda, a la izquierda, entre el borde de la celda y el contenido que tiene la celda. Y así tenemos cada uno de los padding como tenemos para todo lo demás. Border color es el color de del borde. En este caso le puedo poner border color red o puedo poner border color en hexadecimal. Fíjense que acá aclara algo que está muy bueno y esto vale para todos. Si yo pongo, por ejemplo, border top o border color, si yo pongo border color acá red, le pone a todos los bordes le pone color rojo. Ahora, si yo pongo border top color, acá le pone al borde de arriba solamente color, bueno, 2 puntos, lo que fuere, ¿no? O sea, esas combinaciones se pueden empezar a hacer. Ustedes van a ver a veces que dice, por ejemplo, border 2 puntos, 10 píxeles. Ay, ¿qué es eso, border? Es que le está aplicando al borde, en particular, el ancho de ese borde es de 10 píxeles. O pone border 2 puntos, red. Entonces está usando la propiedad red, o sea, se pueden agrupar esas propiedades. Después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Este border style quiere decir el estilo que quiero aplicar al borde. A veces uno le aplica el color al borde. Por ejemplo, pone border color red y ve que no se ve el borde. No se ve, no se ve, no se ve. Porque en realidad está el border style está en none. Lo que habría que agregar es, por ejemplo, solid para que aparezca un borde sólido. En ese caso, el borde sólido más el color del borde en rojo. Ahí sí vamos a lograr que aparezca. Bueno, y acá son non, quiere decir sin borde, dot es en trazo, sólido, doble, y estos 4 son efectos tridimensionales que los pueden probar si quieren, que son más o menos interesantes, pero nada de otro mundo, podrían ponerle border style a alguno de estos y ver lo que hace. Border width es el tamaño del border, lo que yo les decía hoy, el tamaño del border, por ejemplo, en este caso son 10 píxeles o 0,5 pulgadas. Y float es la propiedad que tienen las cajas de alinearse, ¿sí? La caja con respecto al contenedor se puede no alinear, alinear a la izquierda o alinear a la derecha. En este caso, si yo, por ejemplo, tengo una caja dentro de, por ejemplo, un párrafo podría ser, dentro de una división,
ese párrafo se va a alinear, si yo le pongo left, se alinea a la izquierda, y el texto que yo escriba fuera de ese párrafo, dentro de la división, se va a distribuir alrededor de ese párrafo. Suele ocurrir esto mucho en las imágenes. Supongamos que queremos meter una imagen dentro de una página, y a la imagen le pongo float. Como le puse float, left, me la va a tirar a la izquierda la imagen, pero además todo el texto que estuviera escrito en esa página me lo va a distribuir alrededor de la imagen. Que no, si yo no lo pusiera float, no lo va a distribuir, va a escribir en el renglón que sigue de la imagen. Float y clear son dos sentencias muy interesantes. Clear es la que viene, para hacer este tipo de juego, para distribuir de distintas maneras el texto alrededor de la imagen. Pueden probar esas dos sentencias para ver lo que pasa. Bien, lo que vamos a ver ahora es la forma de usar las clases. Cuando yo quiero usar una clase, a la etiqueta, por ejemplo, acá puedo poner, yo puedo decir a esta etiqueta que es un párrafo P, quiero que P tenga un estilo diferente a todos los párrafos. Entonces, ¿qué hago? La etiqueta P, le pongo la palabra class y defino una clase. Y esa clase la defino en algún lugar donde estoy definiendo los estilos con un punto adelante. Entonces digo class igual el nombre de la clase, entonces acá defino punto nombre de la clase y acá defino todos los atributos. Color 2 punto tanto, font weight 2 punto tanto, todo lo que yo quiera. ¿Está bien? Para eso, por ejemplo, vamos a ver, yo escribí acá una clase, por ejemplo la clase 15, nosotros la clase anterior habíamos visto hasta el ejercicio 14 habíamos llegado, ahora vamos a ver el 15, por ejemplo. En este caso yo escribí ya un ejercicio, fíjense que usé los códigos acute, porque no tenía ganas de poner la etiqueta meta para decir qué conjunto de caracteres debía usar. Entonces agarré y usé los códigos acute. Entonces, en este caso tengo, defino los estilos, y fíjense que los estilos defino dos clases. Una clase que se llama fondo negro, letras blancas, y otra clase que se llama letras verdes. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a la clase, ¿no? Esto inclusive a mí, por una cuestión por ahí estética, a mí me gusta hacerlo de esta manera, así que queden un poco más presentables. Da lo mismo escribirlo todo seguido o escribirlo una cosa abajo de otra, pero me parece que queda mucho más prolijo de esta manera. Lo importante es acordarse que detrás de cada uno siempre va punto y coma, y en el último el punto y coma es opcional. Inclusive a veces uno acostumbra a hacer esto para que queden alineados las llaves y ya tiene claramente todos los estilos que le está aplicando, en este caso, a esta clase que se llama fondo negro, letras blancas. Acá lo mismo, acá es uno solo, pero podríamos haber hecho así, para si vamos a definir la estética. En este caso tiene un solo estilo. Y ahí me quedo, por ejemplo, letras verdes, lo único que va a hacer, va a cambiar color, acuérdense que cambiaba el color de la letra, y le va a poner este color que está acá. Bien, después yo empiezo a escribir párrafos y escribo, fíjense, este H1 tiene aplicada la clase letras verdes. O sea que este H1 debiera aparecer con este estilo. ¿Qué debería ser? Debería ser un H1 común, pero escrito en color verde. Si lo ejecutamos vamos a ver si lo tengo abierto. Acá lo tengo el 15, vamos a refrescar. Fíjense, apareció la letra, el H1 normal en color verde. ¿Sí? Si yo hubiera puesto, por ejemplo, text align center, ahora yo tengo lo mismo, pero el texto centrado. ¿Está bien? Y fíjense que el de abajo también me lo centró. ¿Por qué? Porque el de abajo también era un H1. ¿Sí? Perdón. Al estilo clases puntos letra verde. No está aplicado. Está aplicado a este H1 y está aplicado a este párrafo. O sea que tanto el párrafo que dice esto es un párrafo con estilo de letras verde, esto es un párrafo, también me lo tiene que haber centrado, ¿sí? Porque yo le estoy aplicando ese estilo a la clase letras verde. ¿Y quiénes tienen aplicada esa clase letra verde? Este H1 y este párrafo, ¿sí? Entonces a esas dos cosas le aplica ese estilo. En cambio, fíjense que fondo negro, letras blancas, que lo que hace es un fondo negro, letras blancas de cierto tamaño. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, píxeles, y que sea en Arial. Fíjense que lo va a aplicar a este segundo encabezado y lo va a aplicar a este segundo párrafo. Entonces lo aplica a este segundo encabezado y lo aplica a este segundo párrafo, ¿sí? O sea, lo aplica, le estoy diciendo que aplique esas clases independientemente
de si son H1, párrafo, lo que fuera. Estoy definiendo clases que se aplican a uno u otro estilo. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver ahora entonces el ejercicio 16, que acá no lo tengo abierto, lo voy a abrir, lo voy a mover acá. El 16 que tengo, fíjense, tengo estilo definido para los links, ¿sí? Para los enlaces. En este caso yo tengo definido siempre con la etiqueta, también podría estar definido en un archivo externo, no necesariamente tiene que estar definido en la etiqueta style, ¿sí? Yo acá usé la cuarta forma de definir estilo, pero ustedes podrían haber usado cualquiera. En este caso tengo, en el body tengo un link, 2BR, otro link y un texto común que no está dentro de un párrafo, ni de una división, nada. Y defino un estilo para las etiquetas A. ¿Las etiquetas A cuáles son? Estas son los links, ¿sí? Los hipervínculos. Bien, le puedo decir en particular que tengan un estilo determinado para cuando existe el link puro. Un estilo para cuando ese link ya fue visitado alguna vez. Un estilo para cuando esté activo. Cuando está activo, cuando uno, en el momento exacto que uno hace clic con el mouse. Y un estilo para cuando uno pasa con el mouse encima. Le vamos a dar la prolijidad que merece esto. Por eso vamos a escribir esto así. Para que nos quede como corresponde. Vamos a escribir esto así. Para que nos quede como corresponde y lo entendamos mejor. Y ya que estamos, corregimos todo también. Y queda un poco más prolijo. Y de paso lo vemos mejor. Acá le vamos a poner el último. Entonces fíjense, por ejemplo. Si yo ahora probara esto, vamos a probar. Lo voy a grabar. Este es el 16. Me voy a venir al navegador. Voy a buscar ahora el 16. Lo voy a ejecutar en el navegador. Y acá lo estoy. Fíjense. Este link yo ya lo había visitado. Por eso me aparece en amarillo. Este todavía no lo visité. Por eso me aparece en azul. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El link común que aparezca en azul sin subrayado. El link común aparece en azul sin subrayado. Cuando ya fue visitado, que aparezca sin subrayado en amarillo. Fíjense, este ya fue visitado, por eso me aparece sin subrayado y amarillo. El que esté activo, o sea, en el momento que haga clic, que me aparezca sin subrayado en rojo. En el momento que haga clic, que acá ya hice clic, no lo voy a ver, pero si yo hiciera clic, hay un momento exacto en el que hago clic. Bueno, ahí me llevó a cualquier lado. En ese momento que haga clic, debiera verse rojo. A veces es imperceptible ese estado, ¿sí? Y después aparece en gris claro cuando paso con el mouse por encima. Fíjense, cuando paso por el mouse por encima me aparece con color gris. ¿Está bien? Entonces, esos son los 4 estilos que tengo para esto. Y esto, fíjense que estuvo siempre en negro, no cambió nunca porque es un texto, que es un comentario, que yo inclusive le podía haber puesto acá un par de BRs para que pase al renglón que sigue. Inclusive le podíamos haber agregado la barrita atrás para que quede como venimos haciéndolo. Entonces ahí me quedó. Pulse este enlace para verlo activo. Ahí lo pulsé. Me llevó a ningún lado porque ese enlace me llevaba a enlace HTML. Me lleva a esta página que como no la tengo creada me da error. Si vuelvo atrás y refresco, bueno, acá como hice una atrás no me lo veo, pero si yo volviera de alguna manera, por eso a este sí le puse que me lleve a un lugar, a nofunciona.com me lleva, por ejemplo, que si yo vuelvo, sí lo visitó y como lo visitó me lo puso en amarillo. ¿Está bien? Bien. Entonces ahí tenemos cómo aplicar estilo a los distintos links. En este caso, cuando el link es un link común, cuando fue visitado, cuando hago clic sobre ese link, qué estilo de aplicar. Yo digo el color porque es lo que más se ve en el link, pero son todos los estilos, podemos cambiar el tipo de letra, lo que fuera, ¿no? Y cuando paso con el mouse por encima de ese link. Bien. Entonces hasta ahí tenemos cómo aplicar estilo a los links. Vamos a ver otro ejemplito ahora. Vamos a ver este, por ejemplo.
no quiero cerrar para que nos vayan quedando todo en pantalla. Fíjense otra forma de aplicar estilo. En realidad, perdón, no era ese que quería cerrar, era este que quería cerrar. Pues me está quedando mucho, lo grabo. El 16 lo cierro y voy a abrir el 17. Acá en el 17 que tengo estilo para los links, y fíjense que acá le aplico una clase a todos los links. Le digo que me aplique, fíjense que al ponerle el punto le estoy diciendo que aplique clase 1 y que además clase 1 la aplique cuando este link fue visitado. O sea que esto lo va a aplicar a todas las etiquetas A que tengan definida la clase 1 cuando hayan sido visitados. Y fíjense que acá debo tener en algún lugar alguna etiqueta A. Fíjense, acá tengo una etiqueta A con un, bueno, clase 1, acá tengo clase 1. Una etiqueta A con un link que aplica a clase 1 que dice enlace clase 1. O sea que esto, cuando yo haya hecho clic, o mejor dicho, cuando todavía no haya hecho clic, lo que va a aplicar es este color azul, ¿sí? Entonces defino todos esos colores azules para todos estos links. Si yo ahora, no sé si lo grabé, pero lo vamos a grabar por la duda. Vamos a venir al navegador y lo vamos a ejecutar. Y cuando lo ejecuto, bueno, justo yo seguramente estuve paveando recién y por eso he apretado, pero debieran aparecer todos los enlaces normales en color azul. Ah, no, pará. Este es el siguiente. Ese aparece en color azul porque el que tiene eso es el que dice enlace clase 1. Pero este ya fue visitado. Como ya fue visitado, vamos a ver que cuando ya fue visitado, enlace clase 1 ha visitado tiene que ser amarillo. Por eso me aparece en color amarillo. Y cuando paso encima, pues se pone verde. ¿Por qué? Porque cuando tengo el over, fíjense que se pone en verde. ¿Está bien? El clase 2 tiene que ser blanco cuando está activo y cuando fue visitado. El que dice clase 2, no tengo ninguno clase 2. Bueno, habría que poner alguno clase 2. Vamos a agregarle acá clase 2 para saber cuál es. Clase 2. Clase 2, acá lo tengo en blanco. Efectivamente ese era. Clase 2 lo tengo en blanco. ¿Por qué? Porque me dice que tiene que ser de clase 2. Cuando es visitado o cuando está activo tiene que ser blanco. Perfecto. Me lo hace ese color. Y cuando paso el mouse encima, amarillo. Perfecto. Cuando paso encima, amarillo. Y cuando ya fue visitado, también blanco. O sea que si yo hago clic en esto, por más que haga clic, en este caso no tiene una almohadilla, con lo cual no me lleva a ningún lado. Pero si yo hago clic, por más que lo siga visitando, no me va a cambiar de color porque también le tengo que a los visitados también les ponga blanco. ¿Está bien? Por eso sigue siendo color blanco. Bien. Entonces hasta ahí tenemos lo que serían los enlaces, o mejor dicho, las clases aplicadas a los estilos.